El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Spike y veremos cómo en cuestión de segundos puede cambiar la vida de toda la familia por un descuido. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. En esta ocasión conoceremos a Spike, un perrito tipo Schnauzer que es muy querido por su familia. Sin embargo, por no tomar precauciones al momento de abrir el zaguán de su casa, ocurrió un accidente. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Spike es mi tercer hijo. Es una parte muy importante de nuestra familia, la verdad lo queremos mucho. Es en sí un regalo que le hicieron a mi hija, la más pequeña, de cumpleaños, pero llegó a formar parte de nuestra familia. Y es un perrito muy dócil, muy noble, muy cariñoso, muy tierno, y es muy importante para nosotros, es como un miembro más de la familia. Desde el momento que llegó, lo vimos y nos enamoramos de él, lo cuidamos, lo protegemos, lo amamos. ¿Qué más puedo yo decir? O sea, es un miembro más, es para todos lados. Si yo salgo, él anda conmigo, si salimos de vacaciones como ahorita que veníamos de visita. Pues es un perrito juguetón, corajudo, pero muy juguetón con mis hijas sobre todo, y con uno también, pero más con mis hijas, más apegado a ellas. Pues es muy juguetón, es un poco enojón, pero es buen perro. Le gusta mucho jugar con las pelotas, subirse a las camas, correr, saltar. Ayer en la noche, desgraciadamente, nuestro perrito sufrió un accidente. Se salió de la casa, abrimos el zaguán para meter la camioneta y el perrito se salió. Entonces, al parecer, fue atacado por otro perro y trae un golpe muy fuerte en una costilla. Deducimos que a lo mejor fue atropellado. Spike tuvo un percance, lo mordió un perro y bueno, se salió de la casa sin que nos diéramos cuenta y lo mordió un perro y parece ser que lo atropellaron o alguien lo golpeó, no sabemos. Tiene una costilla rota y tiene una mordida muy fuerte en su muslo derecho. En el caso de Spike es un Schnauzer de 1 año 8 meses y desgraciadamente lo tengo aquí por un traumatismo a nivel del tórax. Él se salió el día de ayer en la noche básicamente y se metió a otra casa y nada más el propietario menciona que escuchó un chillido. Ya cuando fue, pues vio que estaba siendo atacado por otro perro. Entonces al levantarlo lo trajo de manera inmediata, pero sí notó que empezaba a tener una respiración de manera anormal y empezó a notar que le dolía mucho la región de las costillas en el tórax. Era muchísimo el dolor que presentó. Ya llegó aquí con nosotros en la madrugada y al final de cuentas pues sí ya notaron que traía algo que se llama neumotórax. El neumotórax es el acúmulo de aire, pero que este aire puede salirse de los pulmones y permanecer en la cavidad básicamente torácica. Pueden ser de 3 tipos, que es el abierto, el cerrado y atención. El abierto básicamente es cuando tú tienes una herida y por ahí también puede estar entrando el aire de la porción exterior hacia la parte interior. El cerrado como tal, como lo menciona a mí, es básicamente que todo el aire, muchas veces que se salió del pulmón, se queda adentro sin tener una comunicación con la parte externa. Y atención es como de tipo pivote, que al final de cuentas tienes una herida penetrante, pero cuando respira y expira puede tener este efecto, ¿no? De entrada y salida, eso sería básicamente. En el caso más grave de Spike con su neumotórax, que muchas veces cuando llega a haber una lesión de manera importante y hay ruptura de costillas, puedes esa misma costilla perforar parte del pulmón y eso generar un desgarre y el acúmulo de sangre. O sea, eso puede generarme una hemorragia de manera importante en el
pulmón o en el lóbulo pulmonar que esté afectado. Para poder llegar, en la actualidad se están utilizando métodos mucho menos invasivos para poder hacer un diagnóstico a nivel torácico abdominal. Anteriormente lo que nosotros manejábamos eran radiografías de manera inmediata. En la actualidad se están utilizando ya en pacientes de urgencia el uso del ultrasonido, que no va a sustituir tampoco la radiografía, pero es un método mucho menos invasivo, mucho más tranquilo. Y lo que vamos a tratar de identificar con el ultrasonido en el tórax es la contusión pulmonar y el neumotórax, que en el caso de que exista ya haremos algún manejo médico. En este caso vamos a hacer así un ultrasonido de tórax, se llama ultrasonido rápido de tórax como tal. Pues que su caso es un tanto complicado porque al parecer hubo un desgarre de una telita que cubre los órganos con la parte torácica, pues que se le formó como una tipo hernia. Los intestinos, partes se movieron, entonces están invadiendo un lugar donde no deben de estar. Entonces van a valorarlo y ahí estabilizarlo primeramente y ya después a lo mejor se le aplica una cirugía para acomodar los órganos bien. Pues que está delicado, que tiene que tener oxígeno para que pueda respirar y que le tienen que reconstruir la parte de adentro porque sus órganos se movieron. Su pronóstico es crítico e inestable, porque en las siguientes 24, 48 a 72 horas, que es el límite que nosotros damos cuando hay un evento traumático, se pueden modificar mucho estos cambios. Cambios, me refiero a cambios hemodinámicos, hablando de presiones y a la misma lesión que vaya a tener secundario al evento. O sea, por eso es que lo manejamos como crítico bajo las siguientes 72 horas. Nos comenta el doctor que el estado de salud de Spikey es crítico. Las siguientes horas serán decisivas en su vida. Pero para estar completamente seguros del estado de sus pulmones, sus costillas, en estos momentos será sometido a un ultrasonido para comprobar en qué estado se encuentra. Por esto lo veremos al regresar de la pausa aquí en Clínica de Animales. Spike es mi tercer hijo. Es una parte muy importante de nuestra familia, la verdad lo queremos mucho. Es en sí un regalo que le hicieron a mi hija, la más pequeña, de cumpleaños. Se salió de la casa, abrimos el zaguán para meter en la camioneta y el perrito se salió. Entonces al parecer fue atacado por otro perro. En el caso más grave de Spike con su neumotórax, que muchas veces cuando llega a haber una lesión de manera importante y hay ruptura de costillas, puedes esa misma costilla perforar parte del pulmón. Estamos de regreso en su programa Clínica de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y también que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. Ahora veamos cómo le realizarán este ultrasonido y qué arrojan los resultados del caso de Spikey aquí en Clínica de Animales. Crítico e inestable porque en las siguientes 24, 48 a 72 horas, que es el límite que nosotros damos cuando hay un evento traumático, se pueden modificar mucho estos cambios. Cambios, me refiero a cambios hemodinámicos, hablando de presiones y a la misma lesión que vaya a tener secundario al evento. O sea, por eso es que lo manejamos como crítico bajo las siguientes 72 horas. Nos fue bastante bien. Como te había hecho mención, son métodos mucho menos invasivos. Lo que primero hicimos fue hacer un bloqueo en la región de las costillas. Este bloqueo se hace con un tipo de, vamos a llamarle analgésicos
localizados precisamente porque el introducir una aguja, que es lo que deberíamos hacer, después si llegamos a detectar algo o simplemente el hecho de poner el transductor le puede generar mucha molestia. Entonces esto es bien importante tratarlo, se hizo todo bien en manejo y lo que encontramos precisamente en el ultrasonido se llaman así como colas de cometa, precisamente asemejando una cola de cometa en varias posiciones. Nosotros vamos a ver la costilla o varias costillas con el ultrasonido y vamos a ir viendo estas colitas de cometa. Y estas colitas de cometa lo que nos pueden decir, una de dos, o que tenemos líquido dentro del pulmón o tenemos la mayor cantidad de aire, que esto sería parte del neumotórax. Es decir, que encontramos un poquito de neumotórax, que es el aire libre dentro de los pulmones, y un poquito de contusión pulmonar. O sea, fue lo que llegamos a encontrar. Que en las siguientes 24, 48 horas, si ese neumotórax se sigue presentando, viendo la dificultad respiratoria, tendremos que hacer más manejo médico en el caso de Spike. O sea, es estarlos monitoreando. Y las contusiones pulmonares, Gustavo, se pueden llegar a notar como si tuviéramos a veces el hígado dentro de la cavidad torácica. O sea, es porque empieza a tener esta apariencia como del hígado, el pulmón. Entonces se ve así. Nosotros le llamamos así como término médico, como un lóbulo hepatizado, precisamente por estas características. Lo más difícil en este caso es que se llegue a formar que más bien que yo ponga el tubo y que no responda, entonces que ahí tenga que entrar a cirugía. Y al entrar a cirugía implica también un riesgo importante porque sería bajo sedación, anestesia, y eso puede complicar más las cosas en el caso de Spike. Y obviamente pues las mordidas, que se inocularon ahí la cantidad de bacterias, porque un perro va a tener una cantidad importante de bacterias. O sea, puede haber algo que se llama septicemia. Entonces al final de cuentas a Spike lo tenemos hasta con doble esquema de antibiótico para evitar probables complicaciones. Y aún así, esa herida se va a tener que revisar donde estuvo la lesión en el tórax para ver si no tiene futuras complicaciones o desgarre de algún músculo. Lo que sigue es valorarlo en las siguientes 72 horas a que veamos si sigue o no formándome aire dentro de esta cavidad torácica. Si dentro de estas 72 horas no forma, estamos del otro lado. Pero si sigue formando aire a las siguientes 5 o 6 horas, lo que vamos a ir haciendo es ponerle un tubo torácico donde podemos ejercer algo que se llama presión negativa. Y esta presión negativa lo que va a hacer es sellarme el pulmón. En dado caso que no tengamos éxito ni con el tubo torácico, lo que se tendría que hacer es entrar a hacer una toracotomía, que es exploratoria, y tratar de identificar el lóbulo pulmonar que pudiese estar dañado, para de ahí ya ponerle otro tubo donde va a llevar a lo que se llama sello de agua. El sello de agua es donde me va a sacar esa presión que se está llegando a formar y tratar de que los pulmones se lleguen a expandir. Eso se llama presión de tipo negativo. Uy, que lo quiero, que lo amo y que yo espero que se recupere pronto porque lo queremos de regreso en casa, porque lo necesitamos y porque pues es parte de nosotros. Lo queremos ahí de nuevo, lo queremos ver correr, jugar, saltar como siempre, así contento, que nos reciba cuando llegamos, que se suba, nos abrace. Casi no nos da besos, pero sí nos abraza, es muy cariñoso. Y eso es lo que queremos ver de él otra vez, lo queremos ver correr y lo queremos ver jugar, lo queremos ver bien. Pues nuevamente, Spike, quisiera volver a verte de regreso a casa y que juegues como siempre con nosotros. Te queremos ver contento y corriendo por todas partes como siempre lo has hecho. Te queremos ver bien, te amamos. Pues que cuenta con nuestro apoyo, que de nuestra parte vamos a hacer lo humanamente posible para que él se recupere y pues esperemos primeramente Dios que salga bien de este problema y regrese a la casa. Desgraciadamente con Spike, como lo habíamos notado, era un paciente en estado crítico inestable, porque hay pacientes que son críticos pero todavía en estado estable. Spike tenía un periodo en el que nosotros teníamos para estarlo revisando y observando durante las primeras 72 horas, ya que en ese lapso de tiempo podemos tener o generar cambios que muchas veces
nosotros mismos a veces como médicos no podemos al 100% controlar o pueden aparecer de manera espontánea. Se estuvo dando su terapia de oxígeno, se le estuvo manejando el dolor en el caso de Spike. Sin embargo, dadas las consecuencias que en las siguientes horas llegó a presentar por el daño que estaba padeciendo en el parénquima pulmonar, y muy probablemente se agudizó algún tipo de hemorragia a nivel intrapulmonar, y pues al final de cuentas siguió formando aire fuera de la cavidad torácica, y eso originó que también Spike tuviera complicaciones hemostáticas, o vamos a llamarle hemodinámicas, y eso generó que también Spike entrara en un estado de choque, porque tuvimos un estado de choque, pero al final empezaron a presentarse las mucosas un poquito pálidas. Sospechábamos que tuvo un choque hipovolémico por la pérdida sanguínea que presentó a nivel pulmonar, y al final de cuentas un choque neurogénico también por el mismo dolor, a pesar de que se estaba controlando. ¿Qué quiero llegar con esto? Que desgraciadamente por todo el daño que presentó, por las heridas, pues Spike desgraciadamente en la madrugada entró en paro cardiorrespiratorio y falleció. Desafortunadamente, la historia de Spike no llegó a buen término. Este falleció debido a las heridas y las complicaciones que se presentaron en las mismas. Este caso, amigos, se pudo haber evitado. Recuerden, es muy importante que siempre tengamos bajo supervisión a nuestros animales de compañía, sobre todo si tenemos una cochera, si salimos y entramos constantemente con el automóvil. Hay que asignarles un área especial dentro de la casa a nuestros perros para que no se salgan de ahí en el momento en el que nosotros salgamos o entremos a la casa. O también, pues, colocarles la correa con su collar, por supuesto su placa de identificación, y dejarlos por un momento amarrados en alguna zona para evitar que estos puedan escaparse y sufrir la suerte de Spikey. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.